Sandra, listo. Y yo creo, tenemos entonces como segundo punto el espacio para las universidades, presentación por parte de la UPB, modelo de planeamiento para la flota de buses eléctricos en BRT, a cargo del profesor Andrés Emiro Díaz. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Está muy asociado con lo que se ha venido trabajando en la mesa porque esta contribución recoge mucho de lo que se ha hecho en el piloto del bus eléctrico, cogiendo frutos de esos resultados. Inclusive celebro pues que de alguna manera es importante que la segunda parte del seguimiento la haga otra universidad. Se la ganó creo que la Universidad de Antioquia y se va a basar pues en el primer trabajo que habíamos hecho nosotros. Entonces muy bueno pues que se vaya rotando por las universidades el esfuerzo que se hace pues con los buses eléctricos y sobre todo todo el proceso que se va a hacer de evaluar su rendimiento. Esta es una publicación que logró hacerse en una revista pues que en este momento es Q1 en el área de control y optimización, que es la revista Energies, y es una revista de acceso abierto porque yo creo que toda esta información es muy relevante para todo el mundo. Inclusive nos han escrito, han agradecido el paper de Rusia, de Polonia y de Alemania, diciendo pues que por lo menos en Polonia ya van a empezar a tomar en cuenta este algoritmo, este modelo que se deja para que permitan planificar bien sus sistemas de buses. Como lo dice el título, pues la idea es ofrecer un programa de computador o un método para que cualquier ciudad, cualquier ruta de buses, cualquier operador, teniendo en cuenta la ruta de operación, por dónde va su bus, si se sube o se baja por montaña, si va por parte plana, si es grande, si es pequeño, si consume mucho, si consume poquito, teniendo en cuenta la información interna pues de los costos de baterías, costo de infraestructura, se encuentre la forma de suministrarle la energía de la forma más barata posible y recomendar el tamaño más apropiado para esa batería. Aquí se puede correr, por ejemplo, el modelito de la flota de MDO, o se puede correr las troncales de MetroPlus, o se puede correr una próxima línea del aeropuerto, o la avenida Guayabal. En Polonia ya lo están usando pues para unos sistemas que están planeando de extensión de rutas de buses eléctricos. Y tiene en cuenta además las diferentes tecnologías que están disponibles para modos de buses eléctricos. Entonces yo aprovecho para darle un agradecimiento a los pilotos de seguimiento de buses eléctricos, porque de verdad que han aportado información muy importante para generar conocimiento alrededor de las flotas de buses y que esa información de alguna manera está siendo convalidada. O sea, estos resultados por ahora nos están mostrando que lo que han hecho el área metropolitana, las empresas públicas, el metro de Medellín, con los buses eléctricos está muy bien encaminado, muy bien orientado y de alguna forma podría también ayudar a superar algunos cuellos de botella que se están encontrando, sobre todo con sistemas de carga. Bueno, esta investigación la hicimos en conjunto con la Universidad del Norte, con el profesor Mauricio Restrepo, que fue el encargado pues, de pasar los algoritmos a su el lenguaje computacional. Esto se sube a un servidor en Estados Unidos que resuelve el sistema de optimización, que es muy complejo para encontrar el mínimo costo y para pues, dar los resultados. Entonces, digamos que aquí vamos en conjunto la UPB y la Universidad del Norte. Entonces, empezamos con un pequeño contexto. El modo riel, el modo ferrocarril en el mundo, consumió cerca de 300 teravatios hora de electricidad en 2018, que es apenas el 1% del uso global de la electricidad, de la energía eléctrica, y menos del 1% de la energía mundial. Desafortunadamente todavía el mundo no se mueve con energía eléctrica. Y ya los vehículos con baterías, los que no van conectados a la red como los trenes, están aportando una quinta parte de toda la demanda de la movilidad eléctrica, 58 teravatios hora. Entonces, por ahora sigue siendo la movilidad eléctrica principalmente impulsada por los ferrocarriles. Y aprovecho pues para saludar al ferrocarril de Antioquia del Metro, que son los modos pues que en este momento están contribuyendo más, digamos, a la canasta de energía eléctrica en el país. Y recordar dos cositas pequeñas. Ya en Exem uno puede hacer seguimiento a través de incluso de Twitter de la forma en que se está generando día a día, cada semana. Y recordar pues que gracias sobre todo a las empresas públicas de Medellín, eso tengo que insistir sobre todo ahora que surgen unas voces contra la energía hidroeléctrica. Por ahí hay unos fanáticos, yo lo llamo antiambientalistas, criticando el proyecto de Ituango y molestando. Gracias a la hidroelectricidad y gracias sobre todo al impulso que les ha dado las empresas públicas, Colombia, observen que puede tener ya una matriz donde las renovables tienen participación del 80%. Desafortunadamente,
Exem le quitó esto. No sé por qué le quitaría la agregación de qué es renovable y qué no. Pero ¿qué es renovable? Embalse es renovable. Hidroituango va a ser energía renovable. Filo de agua. Y ya empezamos a ver fotovoltaica. Mire que hay épocas del año donde estamos por encima del 85%. Esto lo comento porque, de todas formas, como es una mesa de movilidad sostenible, debe haber una preocupación constante sobre el insumo que estamos utilizando. Entonces, cada vez que se recomienda un proyecto de electrificación, tenemos que verificar que nuestra energía sí provenga de fuentes limpias, porque la sostenibilidad implica un montón de dimensiones que no podemos olvidar. Respecto al otro energético que promovemos pues, en la mesa, que yo considero que es muy importante, por ejemplo, para mejorar la calidad del aire, como el gas natural, y celebro mucho la noticia de el cupo para 2.000 taxis que van a pasar a gas. Desde las empresas públicas es muy importante que le hagan seguimiento a la huella ecológica del metano. En Colombia, el sistema de transmisión, generación, producción de gas reconoce en las facturas, en la fórmula tarifaria, un 3,5% de pérdidas de gas. Este 3,5% es muy importante bregar a bajarlo. Es muy importante. Así como hoy en día, cuando uno va a comprar energía para un proyecto de buses eléctricos, muchos clientes, inclusive no solamente para buses, para industrias, le piden, por favor, que la energía que usted me venda provenga de fuentes renovables, limpias, de baja emisión. En el gas seguramente va a empezar a haber un pedido para que sean de fuentes de gas donde se garantice que las pérdidas de metano sean menos del 3%, por lo que implica en emisiones de gases de efecto invernadero. Recordemos que por cada moleculita de gas que se salga de esa red, hay que multiplicarla por un factor de emisión de 40 o incluso de 80 respecto a CO2. O sea que esa moleculita pesa 40 o 80 veces más que una moleculita de CO2 que se escape, porque es precisamente el metano. Entonces hay que tener mucho cuidado con controlar esto. Eso se puede hacer, pues está toda la tecnología disponible, y yo por el lado de la red de transmisión y distribución de empresas públicas no tengo dudas de que las prácticas son excelentes. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Francia rechazó una compra de gas natural importantísima de los Estados Unidos por la mala huella ecológica en el momento de producción vía fracking. Entonces es una nota muy importante o una preocupación que debemos tener desde la mesa de movilidad, y esta es una cifra de referencia importante. Evitar que las pérdidas de metano se suban más del 3%. 3% es el umbral en Estados Unidos identificado, donde si se supera, la energía con gas es más sucia que la energía con carbón. O sea que tenemos que tener cuidado con esto. Siguiente aspecto muy importante. Los buses eléctricos están disparados, creciendo mucho. Ya, sobre todo en China, la demanda de los buses eléctricos, que es de 11,4 teravatios hora, casi todo China, ya alcanzó la demanda del modo urbano ferroviario en Europa. Y estos son los escenarios a 2030, que no voy a comentar mucho, pero que los dejo en la presentación para que ustedes entren pues y los consulten. Bueno, algunos referentes. La preocupación de eliminar la barrera de que el costo de implementar una flota de buses eléctricos se puede volver prohibitiva o no competitiva, ha llevado a que se desarrollen muchas investigaciones. Destaco esta investigación china. Esta investigación china desarrollaron un modelo también de análisis para encontrar la mejor costo-efectividad de diferentes tecnologías de carga. Carga por estaciones, como la que tenemos en muchos de los sistemas en Medellín, carga en línea, que es que el bus, a medida que va operando, puede cargar. El ejemplo que está dibujado aquí es la famosa carga por inducción, donde el bus se va moviendo y por inducción, por debajo del bus, le van cargando la batería. Este tipo de sistemas donde el bus se va moviendo y va cargando es lo que nosotros conocemos como carga en movimiento. No tiene que ser necesariamente por conducción. A mí particularmente me gusta más por conducción, metérsela por un cable, de una manera mucho más eficiente, 20-30% más eficiente, y sin ningún tipo de problemas de movimiento de redes, por lo que implica pues meter energía por el piso del bus y todo lo que tiene que ver con corrientes parásitas, movimiento de redes y alto costo pues de la inducción. Y también incluso considerando intercambiar las baterías. Intercambiar las baterías, es decir, tener unas baterías cargando para que cuando el bus pare, se le saca la batería y se le mete la otra batería. Esta es una investigación china muy importante que encontró que en las redes más intensivas, en los tipo BRT, aquí está, y en BRT tipo Bogotá, con la información del tipo de bus, frecuencia de servicio,
operación, velocidad media, es mejor cargar el bus en movimiento. Esto cuando se tiene en cuenta todas las variables, todas las variables. Sin embargo, este modelo se queda un poquito cortico, porque no tiene en cuenta la topografía de la ruta, porque no tiene en cuenta las montañas, asume consumos medios, porque no tiene en cuenta un modelo de optimización que también tenga en cuenta la línea de media tensión y la batería. Entonces nosotros mejoramos este modelo para poder hacer unas recomendaciones más parecidas a lo que requiere pues el país. Entonces, recuerden que hay tres posibilidades de cargar buses. La carga en depósito, que ya se opera con mucho éxito en Medellín, la tiene Masivo de Occidente, la tiene la línea de la 80, la tienen los buses que están operando en las líneas de Metroplus. En esta se utilizan pues las baterías de litio hierro fosfato, muy conocidas en la ciudad, donde lo que generalmente ocurre es que yo tengo que instalar una batería un poquito pesada respecto al bus, sacrificando algunos pasajeros, pues. En buses de 12 metros, en lugar de tener 100 pasajeros, tengo que trabajar con 80 pasajeros. Es más o menos lo que implica eso. En buses de articulados, donde podía operar con 160, 170 pasajeros, debo restringir a 150 pasajeros y más o menos pasa lo mismo pues, a escala con los articulados. Son baterías supremamente seguras, que tienen muy buena vida útil. Son baterías que seguramente en la medida en que la capacidad instalada de energía termina superando mucho los requerimientos de potencia, van a tener una vida más larga que la esperada, que fue algo que encontramos en el seguimiento del bus eléctrico. Fue una de las buenas noticias de ese seguimiento respecto a la buena perspectiva de vida de la batería, porque afortunadamente las demandas impulsivas de energía eran muy asimilables por la capacidad energética almacenada. Sin embargo, en Europa ese modelo de peso muerto no gusta tanto e inclusive para intentar independizarse de China seguramente buscaron un esquema de carga rápida, que son baterías mucho más pequeñas, generalmente la tercera parte. Aquí estoy hablando de unas 3 toneladas para un bus de 12 metros, aquí estoy hablando de cerca de 1 tonelada para un bus de 12 metros, y se carga pues en estaciones que pueden tener potencias de 600 kilovatios. Lo más común, lo típico, 450 kilovatios. Pero esto es una mala noticia para la red eléctrica, porque son 600 kilovatios que solamente están durante 20 o 30 segundos, y eso implica unos esfuerzos muy complicados del lado de la red de media tensión. Ahorita vemos las consecuencias de eso. Y lógicamente, la química de las baterías tiene que ser distinta. Aquí no se pueden utilizar baterías de litio hierro fosfato porque se incendiaría el bus. Hay que ir a baterías de litio titanato, que son mucho más costosas, pero ese costo se ve un poco compensado, no del todo, en la virtud de que se tiene que instalar menos por el bus. Y está la carga dinámica, que está en la forma de inducción o la forma de conducción, que la que yo pongo aquí es la forma de conducción, que es una combinación entre baterías y la oportunidad de conectar el bus de vez en cuando a la red eléctrica, sea en paradas, como esta que está aquí, o sea también en tramos o secciones, pero ya muy cortas de catenaria. Ya no se piensa en instalar, por ejemplo, para el Metroplus, 12 kilómetros de catenaria, no, ya son tramos mucho más cortos, entendiendo pues que se quiere evitar un impacto sobre el paisaje, que de todas formas sabemos pues que está primero el aire y el clima que el paisaje, pero de todas formas es bueno pues reducir un poquito el costo de implementación de línea de contacto. Se simplifican mucho los accesorios porque ya no hay que poner cambiavías, ya no hay que esperar que el bus se pase para otra catenaria, ya es supremamente sencilla la catenaria, lo que reduce tremendamente los costos. Aquí pueden ver las publicaciones pues, en las que se basan estos temas. Entonces, el abanico como de baterías disponibles: litio hierro fosfato, que se ve en los buses; NMC, que se está viendo en los taxis y en los automóviles eléctricos, en el Nissan Leaf, que es un poquito más liviana. Esta es la energía por peso. Entonces, esto implica que es más liviana, esta es la más pesadita. La de litio titanato es más pesadita, pero es supremamente poderosa. Se puede descargar y cargar a toda velocidad, y eso es muy importante para las aplicaciones de alta carga. Entonces, en el balance de buses latinoamericanos, donde queremos una batería que tenga buen almacenamiento de energía, pero que sea bien barata, por aquí está barata, esta batería de litio hierro fosfato, que es la que se ha utilizado y la que escogieron muy bien en los pilotos y mesas de trabajo de buses, es la más apropiada definitivamente. Bueno, la carga en depósito tiene una ventaja grande respecto a que se aprovecha
que en las noches, esta es la curva de demanda precisamente del metro de Medellín, una de las subestaciones de alimentación, Zamora, en la noche hay un amplio margen para cargar buses. En el caso de Medellín es muy importante, ojalá, que lo que se vaya a instalar para la 80, lo que se vaya a instalar para el ferrocarril, se conciba para que en la noche pueda ofrecer servicios de carga nocturna a sistemas de taxis o a camiones de carga o también a los buses alimentadores que van a ser buses con baterías de litio y hidrofosfato, y eso permite que la infraestructura que se instale pues esté más cargadita durante periodos de tiempo más largos y puede representar ingresos para el sistema de movilidad de Medellín, porque a pesar de que el metro o el que lo instale no puede vender energía, sí puede vender servicios de carga, como lo hace, por ejemplo, las empresas públicas de Medellín. Listo. Sin embargo, en algunos circuitos que no tienen la capacidad del metro de Medellín, es posible que el tener que cargar toda la flota de buses en un espacio pequeño de tiempo nos lleve a que se superen las capacidades en esos circuitos alimentadores en media tensión y que haya que repotenciar con otro circuito. Entonces, eso es lo que también intentamos con el modelo, llevar una racionalidad adecuada entre lo que tiene que instalarse en media tensión y la batería de los buses. En el esquema de carga de oportunidad, entonces el bus también se carga en el depósito por la noche, pero ya no se carga energías de 300 kilovatios hora con potencias de 150, 200 kilovatios, sino que se carga una batería de 80 kilovatios hora con cargas pueden ser de 60 kilovatios, 80 kilovatios, y lo que se hace es que cada vez que se tiene la oportunidad de cargar el bus, la batería se va descargando, ¡pum!, se le da una carga de alta potencia. Ese es el esquema o la filosofía, y por eso la batería tiene que tener una química distinta. Sin embargo, como presento aquí, ese esquema que nos han intentado meter mucho en conferencias y en información, implica una tremenda sobreinstalación en capacidad de media tensión por esas demandas altas de potencia. Y la línea emblemática, que es la línea de Ginebra, con una capacidad instalada de 9 megavatios, solamente está moviendo 10.000 pasajeros al día. En cambio, el metro de Medellín alcanzó a mover solamente con 3 megavatios instalados. En Ayacucho superó los 50.000 pasajeros al día. Lo que habla pues que de pronto esquemas diferentes a esa carga por oportunidad nos pueden ahorrar mucha plata al momento de instalar un sistema o una flota de buses con alta intensidad de uso. En estos cargadores el costo es muy importante en la medida en que, como son de alta potencia, hay que llevar la línea de media tensión hasta el punto de carga. Esto es mucha plata. Entonces, es engañoso, porque uno no ve la catenaria, decir que esto es muy barato. No, esto generalmente puede superar en 3 o 4 veces el costo de una implementación típica de un sistema, por ejemplo, de trolebús. Listo. Miren aquí las potencias de 600 kilovatios, 400 kilovatios, y ya cargas de depósito mucho más bajas de 45 kilovatios. Inclusive, en los puntos de 600 o 400 kilovatios, no se puede hacer que la red asuma esa demanda de golpe, sino que tiene que poner a veces almacenamiento de energía, o sea, duplicar, tener batería tanto en el bus como en la estación, para que la red se cargue lentamente la batería y el golpe de la carga la asuma otra batería o un supercapacitor. Y esto es para evitar que cada vez que el bus opere nos haga cambios de voltaje importantes, que sería, por ejemplo, que los vecinos quejándose porque cada vez que arranca el bus se apaga el computador por los cambios de voltaje que causa pues las altas demandas de potencia aparente. Bueno, y esta alternativa que yo la defiendo, ustedes públicamente saben que he insistido mucho y parte de esta presentación es insistir un poquito, es una combinación entre el modelo de batería de depósito, ¿listo?, y sesiones muy pequeñas de catenaria. Inclusive con este pantógrafo ya es posible hacer cargas de oportunidad. Miren, este es un prototipo reportado en esta publicación de los amigos pues, que nos felicitaron de Polonia, que están trabajando con estos modelos de planeamiento donde ya logran cargar a 150 kilovatios un bus estacionario. Listo. Ahí está, por ejemplo, el ejemplo de una carga, donde se hace esto. Por ejemplo, donde esperan los buses alimentadores, podría hacer este tipo de implementaciones. Bueno, este es un ejemplo de cómo operan estos sistemas en China. En China, en los sistemas de buses de más intensidad, optan por esta tecnología, a pesar de que inclusive ellos son los fabricantes de la batería. Entonces aquí está la batería, el bus se conecta, y la gran ventaja para el transportador es que cuando el bus está conectado, ellos siguen cargando la batería y siguen vendiendo pasajes.
China, los sistemas de buses de BRT, los más intensivos, se hacen en este sistema. Por lo menos en Beijing, Shanghai montó una línea el año pasado, Guangdong y Jinan. Este es el esquema que les permite, sobre todo, hundir tremendamente los costos de implementación. La ventaja es que, por ejemplo, lo que se ha montado para Metroplus, lo que se ha montado en Bogotá para Enel, es la misma infraestructura que carga estos buses en la noche. Estos se cargan como los buses, con lo que se montó, con los cargadores que se han montado, se cargan en la noche. Y en el día, esta conexión a catenaria les permite, por ejemplo, que este bus pueda estar operando no 8 horas, si quisieran pueden operar 24 horas con las baterías pues, que tienen instaladas, y el peso en el bus bajaría para estos buses del orden de 4 toneladas, solamente habría que instalar 1.5 toneladas. Eso nos dirá pues el modelo de optimización. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el modelo? Necesitamos dar los datos de la ruta, los datos topográficos, los datos del bus, si es un bus padrón, un bus articulado. Se corre el modelo de optimización y esto nos dice, ese bus lo va a cargar en depósito. Si corremos un modelo como el de MDO, nos dice cuántos cargadores y nos dice el tamaño de las baterías. Este que se corrió aquí, el ejemplo que traigo, es la línea de Metroplus, la línea 1 de buses, donde posiblemente se incorporen o se renueven los articulados cuando termine la vida útil de los de gas, o si los de gas se disponen pues para otras líneas de más dificultad en electrificación. Y esto nos dice cuál es el costo de la electrificación. La gran ventaja de esto es, la muy buena noticia, es que estamos logrando que los costos de electrificación se bajen por debajo de la mitad a la electrificación tradicional cuando combinamos las dos ventajas, de que el bus tenga unos pequeños tramos de operación conectado a la red y combinado con almacenamiento de la energía. Eso es un asunto muy importante para futuras líneas como la de Guayabal, la línea del aeropuerto. Y la otra tremenda noticia que me sorprendió mucho es que la cantidad de electrificar es muy poquita ya. Estamos hablando de que para este modelo de optimización nos dijo que los tramos a electrificar eran menos del 20% de los kilómetros de la ruta. O sea que ya no tenemos que electrificar 12 kilómetros, sino del orden de 2, 3 kilómetros, dependiendo pues del escenario que se escoja. La función objetivo del modelo de optimización es minimizar toda la plata que yo tenga que invertir en redes de media tensión, en catenarias, en baterías, en cargadores y tener limitada la potencia de la carga de depósito. Y obviamente está sujeto a restricciones por la localización de segmentos de electrificación, la ubicación de donde se puede poner o no subestaciones de tracción, el consumo energético, el estado de carga y las restricciones de carga de depósito. Yo no puedo dañar la batería en cargas muy rápidas. Entonces tengo en cuenta todos esos modelos que son resueltos por digamos, el resolvedor, el programa Complex, que está disponible pues en el servidor Neos. O sea, esto se corre, se manda a un computador en Estados Unidos porque es un modelo con supremamente alta complejidad, muchas variables, y nos dice el resultado apropiado. Entonces, caso de estudio, la línea 1 de Metroplus. Este caso es un caso muy bonito porque es un caso donde la cota de inicio y la cota de finalización son muy parecidas. Inclusive presta pues para que vuelva lo que llaman un benchmarking o un caso de referencia mundial para estudiar. Y ya en el seguimiento habíamos identificado cómo la regeneración ya es muy alta en los buses. Mire cómo la potencia, el bus para arrancar pide 250 kilovatios, pero también recupera del orden de 200 kilovatios. Y esto es una muy buena noticia que también hemos visto en los camiones de paqueteo, ahora que se habló de los camiones en la excelente presentación anterior. Una clave para que esos camiones operen muy bien es garantizar cuando se hagan las pruebas que tengan unos buenos frenados regenerativos, para que todo lo que se requiere pues al frenar no se vaya a desgastar el sistema de frenos, a dañar el vehículo, sino que sea recuperado para mantener la carga de la batería. Es una muy buena noticia la regeneración, cómo está funcionando en estos vehículos que han ustedes logrado traer a la ciudad mediante esos pilotos tan importantes. Y miren cómo en los tramos de alta pendiente el consumo de energía se dispara. Eso muestra que hay unas oportunidades con una ubicación estratégica de catenarias de incrementar tremendamente el rango operativo del bus. Entonces, con este tipo de estrategias no tendríamos un bus que tiene que parar a los 250 kilómetros para cargar, sino que podríamos operar siquiera 350 kilómetros o más, pudiendo reducir incluso la flota de buses que necesitamos para un mismo rendimiento en un corredor. Son los datos del bus. La batería es una batería de 450 kilovatios hora. El peso está máximo de 30 toneladas. Ustedes los conocen muy bien del piloto.
la información que resultó y que se presentó de esta investigación la pudimos aprovechar para seguir profundizando el modelo. Yo nuevamente agradezco pues la importancia que ha tenido estos esfuerzos desde el área metropolitana, Metro y las demás entidades, Metroplus, etcétera. Y aquí está pues un estudio detallado de cómo se da el consumo de energía a lo largo del corredor. Y recuerden que en ese piloto inclusive señales de alto consumo nos ayudaron a tomar decisiones de mejorar partes de la vía. Por ejemplo, ese resalto que había al inicio del puente en Industriales. Entonces, todo esto lo carga uno para la flota de buses. Por ejemplo, queremos hacerlo en Bogotá, se hace la carga. Con esta información podíamos ayudar desde Medellín, que tiene ese propósito tan bonito del Valle de Software, a calcularle la mejor solución de buses a la ciudad que lo requiera, en conjunto pues con el metro y con el conocimiento pues que se ha desarrollado en las demás entidades. Bueno, parámetros. Entonces los parámetros del modelo incluye costos de catenaria, desde los $200.000 por kilómetro hasta los $600.000 por kilómetro en un peor escenario. Listo, esto puede, si quieren poner $1.000.000 por kilómetro, pero ya los costos de una catenaria simple, sin curvas, sin accesorios, se controlan. Este es más o menos el costo de la línea aérea de contacto. Nosotros montamos una en Bolivariana y conocemos muy bien cuánto cuesta. Si metemos mano de obra local, generamos empleo, podemos tirarlo para abajo. Lo mismo que en la subestación de tracción, si usamos gabinetes hechos en Medellín, transformadores que se pueden construir. Ya el Metro de Medellín utiliza transformadores hechos aquí, hechos en la planta pues, de transformadores WEC y previamente transformadores Sierra. Esto es Colombia, platica para acá, para reactivación de empleo. Este costo de la batería sí se va para China. ¿Listo? Y la potencia con que vamos a cargar el bus cuando esté conectado en la línea de contacto. Cuando el bus está en la catenaria, no solamente tracciona, sino que va cargando la batería. Y los parámetros para el modelo de operación. Parámetros, los modelos de cómo queremos que opere, cuáles son las secciones de catenaria, etc. Y corremos el modelo y nos dice, vea, en 160 escenarios que resultan de todas las combinaciones posibles de esto, todas las combinaciones posibles. Por eso es necesario pues, resolver eso en un servidor especial. Usted tiene que poner catenaria aquí, o sea, ve que sería como una carguita rápida, catenaria aquí y catenaria aquí. Los segmentos que siempre salen son el segmento Hospital y Gardel por la subida. Vea, inclusive se podía aprovechar el espacio de la estación que no se puede utilizar en San Pedro para poner la subestación de tracción. Vea, ahí está una. Y la otra se puede alimentar, vean la buena noticia, desde lo que se ha hecho en los patios del bus. Y serían solamente unos entre 1 kilómetro y 1 kilómetro por aquí, y con eso se logra lo que les estoy diciendo, que ya a los buses no había que instalarle 450 kilovatios hora de energía, que es más o menos 4 toneladas, podríamos pasar a buses del orden de 150 kilovatios hora e incluso menos. Estamos hablando de 1,5 toneladas, lo que es muy bueno para la vía, lo que es muy bueno para montar pasajeros con tranquilidad de no ir a superar los pesos que dañan ya la vía, y que podemos pasar de los 250 kilómetros de rango diario, podemos subir a 350 o más, lo que queramos, dependiendo pues de la potencia que pongamos en carga. ¿Cómo se vería esto? Pues así se ve en Quito. Quito tiene este sistema, una catenaria que aprovecha el alumbrado público. Ahí está el poste de alumbrado público, se pone el brazo y así se vería pues la implementación de un bus articulado. No se pondría en curvas, no se pondría en glorietas donde se puede dañar el ambiente. Siempre el modelo de optimización, incluso para las catenarias más caras, dice, hombre, de todas formas ponga un poquito de catenaria. Aunque sea un poquito, los beneficios de instalar eso son enormes en cuanto a costos pues, de implementación. Listo. Costos de implementación, los mayores costos, o sea que están del orden de $4 millones. Esto es muy poquito. Cuando se pensó en la electrificación completa de la troncal Medellín, se está hablando de $1 millón por kilómetro, del orden de $12 millones por kilómetro. O sea que estamos dividiendo por 3 los costos de implementación. Y esto incluye los cargadores de los buses. O sea, esto incluye todo, todo. Entonces, esto es una oportunidad muy importante para poder empezar a formular nuevas rutas de buses eléctricos con costos de operación y costos que finalmente van a tarifa, que finalmente alivian los fondos de estabilización, porque además una batería más pequeña en el bus es un bus más económico y lo que se traduce en eso es un costo de propiedad más bajo para el transportador. Aquí hay otros pues, valores importantes. La batería inclusive, vea, nos está dando que los rangos son entre 60 kilovatios hora y 100 kilovatios hora por bus.
Yo le pongo unos 50 kilovatios hora más de margen si se quiere ampliar el rango, pero para los 250 kilómetros hasta con 98 kilovatios hora por bus tenemos. Entonces, eso es muy importante, estos kilómetros, es muy importante estos resultados. Yo creo que por eso le han gustado tanto pues a la gente que opera sistemas de este tipo. Bueno, paso rápido por otros resultados pues secundarios que ustedes pueden ver en el detalle. Conclusiones, pues ya las he mencionado durante la presentación. Gracias. Muy interesante, profesor, su presentación. En verdad, nos alegra mucho que el piloto de buses eléctricos que con tanto esfuerzo hemos sacado adelante, pues aquí en la región, para conocer cómo es el seguimiento de esta tecnología y ya adaptada pues a nuestras rutas y a nuestro territorio, pues pueda también ser una oportunidad para que las universidades y la universidad en especial la UPB pues pueda también mostrar todo lo que somos capaces de hacer desde el punto de vista investigativo. Sí, y muy importante que lo que se ha montado, todo lo que se ha hecho se puede seguir utilizando. Los cargadores de nocturnos para estos buses son los mismos cargadores que se han instalado. Se carga el bus con la manguerita por la noche y en el día el bus tiene la oportunidad de que recibe un refill, como dicen ahora que cuando uno va al cine a tomar gaseosa, con la ventaja como cuando uno trabaja con el portátil. Cuando el portátil se le acaba la batería y uno quiere seguir trabajando, pues lo conecta y trabaja con el portátil conectado, o lo mismo con la máquina de afeitar. Es muy bueno que poder seguir generando ingresos, seguir generando productividad con el vehículo conectado. Ahora, que haya que instalar tan poquito de catenaria es mejor aún. Yo sé que la catenaria tiene muchas restricciones, es complicada, pero es muy fácil de instalar pues, en los BRT, es muy fácil de integrar al alumbrado público. Se aprovecha incluso parte de los espacios de carga que son tan difíciles de conseguir en la noche, se puede aprovechar los espacios del BRT, esos separadores son espacios que pueden aprovechar para que el bus, la propia vía, mejor dicho, la propia vía se vuelve espacio para carga del vehículo. Mil gracias, en verdad, estas articulaciones entre la universidad y el Estado y las empresas son las que hacen posible que esta región haya salido adelante con tantos temas y hayamos sido siempre referentes. Entonces hay que continuar en la misma línea. Damos entonces por terminada esta mesa del 28 de mayo. No antes, pues, sin agradecer a todas las personas que nos acompañaron, a todos los que a bien nos hicieron las presentaciones. Muchísimas gracias a todos y un feliz almuerzo. Que estén muy bien, un feliz fin de semana.